aunque ustedes no lo crean, y yo sé que algunos lo creen, quizás otros no. Cuando yo estoy estudiando la clase, yo aprendo, eso es lógico. Pero cuando la estoy dando, aprendo también. Hay cosas que uno no se da cuenta, incluso en el momento que está estudiando la clase, y cuando la está impartiendo, viene a la mente algo que no se me ocurrió antes. Y es así, porque para eso oramos, para eso el Espíritu obra de esta manera. Así que yo estoy enseñando algo que viene acá, no es lo que estoy enseñando yo, de la palabra de Dios, ustedes están aprendiendo y yo estoy aprendiendo mucho. Así que estamos aprendiendo todos. Y esta es la primera parte de este programa, siempre aprender de la palabra de Dios. ¿Qué es más importante que la palabra de Dios? La oración es muy importante. Pero la palabra de Dios no tiene reemplazo, porque es la manera en que Dios me habla a mí. Yo recibo poder de Dios mediante la oración, porque me comunico con Él y Él me lo transmite. Pero yo aprendo más de Dios y conozco más a Dios porque yo leo su palabra. Me es necesario leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. En la clase anterior estuvimos hablando por supuesto que ustedes se acuerdan, porque yo sé que ustedes lo recuerdan. Voy a justificar el adulto y el no adulto ahora con el conocimiento de ustedes. ¿De qué hablamos en la palabra de Dios? ¿De qué hablamos, en la clase anterior? Estuvimos hablando de la grandeza en el reino. ¿Quién es el más importante? ¿Se acuerdan? Jesús puso el niño, ¿ok? Y dijo el que no se haga como ¿Y de qué lo recordó? A mí me recordó ese pasaje, ese texto, ese momento, es cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Hay un concepto de nacimiento espiritual que todavía algunos no han llegado a profundizar, pero que es importante y es necesario. La otra cosa que hablamos fue advertencia contra las ofensas a los pequeños, a los llamados pequeños, ¿ok? O sea, cualquiera que ofenda a uno de estos más pequeños, no necesariamente un niño, pero a alguien que en la iglesia no se le dé el lugar que merece porque quizás no se destaca mucho, o porque quizás predica mucho, ora mucho y sostiene la iglesia de muchas maneras, ese hermano pequeño, ese hermano humilde que a veces no lo vemos, que se destaca, que sobresalta. Sin embargo está ahí y Jesús advierte contra ofenderlo, contra menospreciarlo, ¿ok? Y por último, hablamos también de otra cosa, en una clase de 4 puntos, el perdón. ¿Se acuerdan cuando perdona a mi hermano? ¿Cuántas veces usted perdona a su hermano? ¿Cuántas veces lo perdona? Bueno, no, eso fue lo que dijo Cristo. Yo le estoy preguntando a ustedes cuántas veces lo perdonan. Oigan lo que estoy hablando yo. La oración modelo tiene una cosa que siempre, desde que yo era así, me llamó la atención. Siempre. Se lo digo de corazón. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos. Y yo siempre le he puesto el parche ahí, la modificación, como nosotros debemos perdonar. Como Cristo lo dijo también. Y yo sé que Él sí perdonó. Ahora nosotros debemos decirlo como debemos perdonar a los que nos ofenden. No siempre perdonamos. Pero bueno, el perdón es ilimitado. Una cifra simbólica que Dios le dio, ¿ok? Pero debemos perdonar siempre a nuestros hermanos. Y por último, las enseñanzas sobre el matrimonio, que más bien hablaba, y esto fue al final un poco apresurado, sobre el problema del matrimonio, el divorcio, si era lícito al hombre darle carta de divorcio a la mujer, si no, ¿por qué? Por la dureza del corazón humano, todas estas cosas, ¿ok? En la clase de hoy vamos a dar un tema que no nos es ajeno, un tema que en la Biblia se refuerza mucho, no solamente por Jesús, por Pablo, por Pedro, y en general es una característica que tiene que distinguir al siervo de Dios, y es precisamente lo que determina la palabra siervo. ¿De dónde sale la palabra siervo? De servidor. Es lo mismo siervo que servidor, pero ¿de dónde sale? ¿Cuál es la palabra? La raíz, el sustantivo, servicio. Hoy vamos a hablar del servicio y vamos a hablarlo con las palabras de Jesús en Mateo, con las enseñanzas que nos dio. Recuerden que dentro de las enseñanzas de Jesús en los evangelios hay dos categorías: las enseñanzas que nos dio a través de las parábolas y las enseñanzas que nos dio generales.
Esto entra dentro de las enseñanzas generales, no son parábolas, fueron cosas que pasaron, acontecimientos, cosas que sucedieron, anécdotas, que él las aprovecha para hablar de algo. Desafortunadamente estamos hablando, o sea, no estamos hablando de Juan, donde es el único evangelio que Jesús resaltó más la calidad del servicio cuando le lavó los pies a los discípulos. Pero no, está bien, de todas maneras vamos a ver cómo se ve, cómo se aplica, cómo se vive el servicio en el reino de Dios. Recuerden que todos los títulos de todas estas lecciones de Mateo tienen que ver con el reino. Y esta se llama, vaya, ni más faltaba, el servicio en el reino. Cómo se manifiesta. Y vamos a ver 3 pasajes donde en el capítulo 19 y en el capítulo 20, un pasaje del 19 al final, o sea, ya ha entrado, y 2 pasajes del capítulo 20 de Mateo que nos hablan de diferentes facetas de lo que Jesús nos quiso dar, lo que nos quiso enseñar sobre el servicio. O sea, que no voy a enseñarles nada, yo hoy voy a enseñarles hoy quién la palabra de Dios en esta domingo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y que ella nos hable al corazón en este día, cada día. Que podamos interiorizarla, que podamos vivirla, que podamos escudriñarla, que podamos obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El servicio y las riquezas es el primer punto, y vamos a punto porque por mucho que yo trate, siempre el tiempo se me acaba. Dicen que yo hablo mucho, no es verdad, lo que pasa es que el tiempo pasa más rápido cuando vamos a la clase. Eso es cuando engordamos un poquito y dice, la ropa se me está encogiendo. La excusa siempre está ahí, ¿no? Si vamos a buscar los versículos 16 al 23, y siempre me gusta hablar del principio, pero en el principio del capítulo 19, el capítulo 19 Jesús habló sobre el divorcio y sobre el matrimonio más, y ya esto lo hablamos hasta la clase pasada. Y hay un fragmentico en los versículos del 13 al 15, donde Jesús habla sobre los niños. En estos días tuve la oportunidad de felicitar a unos niños que cumplieron años del día después que yo. De Mayra fueron los sobrinos de Rafael, los sobrinos nietos de Rafael, son Jimabuita, los hijos, los nietos del hermano, cumplieron años el día después que yo, entonces lo pusieron en Facebook, y cuando yo le puse la felicitación, le puse Mateo 19:14, que es donde Jesús bendice a los niños. O sea, que este es un mini pasaje de 3 versículos, que no lo recoge la clase, pero para que sepan que está ahí. Y entonces vamos a comenzar a partir del versículo 16, que es un pasaje que, como casi todos los pasajes de los evangelios, ha sido bien estudiado, ha sido bien leído por ustedes y ustedes lo conocen. Vamos a ver qué enseñanza le podemos extraer hoy, porque cada día se puede extraer una enseñanza. Y es el pasaje que se refiere al joven rico. El joven rico. Una combinación de 2 términos muy peligrosos. Cuando usted se enriquece en su edad adulta, usted tiene la sabiduría suficiente para saber, por lo menos se supone, cómo invertir la riqueza. Cuando usted es joven, usted va aprendiendo de la vida, pero ser joven y ya ser rico es una combinación muy peligrosa. Porque usted tiene recursos, pero le falta sabiduría. Pero esto es en condiciones normales. ¿Qué le pasó a este joven que vino delante de Dios, o sea, delante de Jesús, para saber algo que le interesaba saber? Le voy a decir las cosas positivas. Como ustedes conocen el pasaje, ahora lo vamos a leer. Pero le voy a decir primero, antes de leer, las cosas positivas que yo veo. El hombre tenía dinero, pero tenía inquietudes espirituales, y esto es positivo. O sea, esto es un punto a su favor. Él tenía inquietudes espirituales, él sentía que le faltaba algo si no le hubiera venido a Jesús. O, como dicen otros, venía para que Jesús le confirmara que él estaba ready para el reino y quedarse con las riquezas que tenía. Pero por lo menos tuvo una inquietud espiritual, y esto es importante. ¿Ok? Y el otro punto que tiene a favor es que fue a satisfacer esa inquietud espiritual a donde era necesario. ¿Cuánta gente hoy no tiene inquietudes espirituales y van a satisfacerlas a cualquier lugar? Pero él fue al lugar que era. O sea, él no fue a los sacerdotes, a los fariseos, él fue a Jesús. Y eso es importante. O sea, que él reconoció que si Jesús le daba la respuesta que él quería, él estaba bien. Él fue a buscar una respuesta de Jesús. Y dice el pasaje de la siguiente manera.
Él estaba hablando sobre el negocio, el matrimonio, sobre los niños, y no dice este pasaje como otro, diferente a otro que hemos visto, no dice después de estos días o al día siguiente, y no dice nada de eso. Comienza diciendo, después de esto, dice entonces. O sea, está hablando de una continuidad. Vino uno y le dijo, hay un evangelio que dice que se postró en tierra, o sea, que inclinó su rodilla. No es Mateo, Mateo no lo dice así. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya empieza mal. Estamos hablando hace unos domingos atrás de las preguntas mal hechas. Esto es una pregunta mal hecha. Pero antes de la pregunta mal hecha, él quiere, en inglés se le dice ahora, se está muy de moda eso en el ambiente político, que es pander, que es cuando usted hace algo o se viste de una manera o dice algo para atraer a un grupo. Pander, o sea, usted es como un halago merecido, ¿no? Maestro bueno. Cuando nosotros queremos lograr algo de alguien, generalmente nos vamos por abajo. O sea, tratamos de caer en gracia. Esto no es un pecado per se. O sea, es parte de la sabiduría que Dios nos da. Pero con Jesús no funciona esto. ¿Saben por qué no funciona? Porque cuando Jesús vio a aquel hombre que se le acercaba, lo que Jesús estaba mirando no era el rostro del hombre. No estaba oyendo las palabras que él le estaba diciendo. Jesús estaba mirando qué cosa? El corazón. Cuando Samuel fue a ungir al hermano mayor de David, dijo, este mismo es, y Dios le dio una lección y le dijo, no mire a los hermoso de su apariencia. Dios va a mirar el corazón. Y este hombre no estaba claro de quién era ese que estaba allí. Él lo veía como un maestro, él sabía que era una gente especial, pero no sabía que, o sea, no se daba cuenta que le podía leer el corazón. Y llegó y le dijo, maestro bueno. A lo mejor él no estaba diferenciando de los malos maestros que había allí. Y es verdad que los fariseos eran malos maestros. Pero él le dijo, maestro bueno. Y entonces viene una pregunta que no debe haberse hecho. Y la pregunta no es qué haré para heredar la vida eterna, porque esta pregunta la hizo el carcelero de Filipos y estuvo bien hecha. Y dice, bueno, si el carcelero la hizo, estuvo bien, ¿por qué estuvo mal? Porque ahí hay una cosa que ustedes no se están dando cuenta. Y es, ¿qué? Para merecerlo. La pregunta dice, ¿qué bien haré? Ahí es donde está el problema del joven rico. ¿Qué bien haré? Dime con qué puedo yo contribuir. Ajá, ahí está. La obra como causa, como motivación para la vida eterna. Qué bien. Ustedes se imaginan si este hombre, Jesús le hubiera dicho, bueno, da una buena ofrenda y como le dijo, cumple los mandamientos. Oye, este hombre hubiera sido feliz. Le hubiera dicho, ya me hice, ya vine. Y el tipo me dio la absolución, como hacen los católicos, la absolución. Yo te absuelvo. Cuando la confesión, usted confiesa sus pecados, dice, yo te absuelvo. Ya, estoy perdonado, estoy bien. No tengo problemas. Pero Jesús, imagínense ustedes, ¿no? Ustedes conocen la historia. Lo primero que le dijo fue refutarle lo de bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ustedes dirán, bueno, Jesucristo no era Dios. Vamos a ponerle puntos sobre la. Él estaba en la carne. Y él era para los demás un hombre especial, un hombre Dios, pero un ser humano. Él no quería que alguien le llamara bueno a él que estaba en esta. O sea, fíjese que le dice, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. O sea, siempre la distancia. Yo estoy cumpliendo acá en representación de Dios, pero no me llames bueno a mí. De hecho, Jesús sabía las intenciones de este hombre a llamarle bueno. Y lo paró en seco y le dijo, no, tranquilo, de bueno nada. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que vengan y nos halaguen? Hay una frase que el cubano dice mucho y que la gente que va a preguntar lo dice de esta manera porque a la persona que recibe la pregunta le halaga, que le diga, oye, ven acá, tú que te la sabes todo. Nunca le han hablado así, nunca le han hecho una pregunta así. Tú que te la sabes toda, dime esto. Entonces la persona que escucha y dice, oh, qué importante, yo sé bastante, ¿no? Entonces trata de responderle la pregunta para que siga pensando que tú te la sabes. Y Jesús le dijo, no, mira, en cuanto a tu alusión a mí, no es bueno. Yo no soy bueno siendo humano.
¿Ok? Bueno Dios. Y si algo de bueno somos, tenemos que agradecérselo a Dios todos los días de la vida. Cuando usted tenga una misericordia con alguien, cuando usted tenga la posibilidad de ayudar a alguien, cuando usted tenga la posibilidad de servir a alguien, siempre dé gracias a Dios y póngalo en evidencia. O sea, todo es nuevo. Yo no estoy enseñando algo que ustedes no saben, se lo estoy recordando. Y bueno, porque la clase lo amerita, ¿okay? lo trae a colación. Bien. Y entonces le dijo, pero si quiero, bueno, vamos a pasar al otro punto. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Hay algunos que todavía piensan que, yo le pregunto a algunos de ustedes, a lo mejor algunos de ustedes me dicen, 10 mandamientos. Hermanos míos, hubo muchos mandamientos, más que 10. Los 10 mandamientos es el principio de la ley, es lo que resalta, pero cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, le dio muchas enseñanzas más sobre muchas otras cosas. Pero si usted domina los mandamientos, usted domina el núcleo de la enseñanza de Dios, ¿ok? En el Antiguo Testamento, los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ahora, ¿qué pasa con los mandamientos? Vino un fariseo y le dijo, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Para que Jesús se equivocara y le dijera, bueno, primero es amarás al Señor, lo primero era Jehová tu Dios, Jehová Israel, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una cosa así, porque en realidad se le da el mismo peso a todos los mandamientos. Si Jesús escogía uno, ya iba a pecar. Y en ese momento Jesús, que sabe por dónde venía este Señor, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente. Eso es el Señor testamentario. Pero Jesús ahora le está diciendo al joven rico que guarde los mandamientos. Y el hombre, haciéndose medio que el chivo, dice, ¿cuáles? Para que Jesús le dijera cuáles eran. Y Jesús le recita los mandamientos de la ley. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Son todos los mandamientos? No son todos los mandamientos. Pero Jesús sabía que esos eran los que le convenían a este hombre. A usted no hay que enseñarlo a que la Biblia enseña que no matarás, porque nosotros sabemos que no matar. O sea, yo no creo que ninguno de ustedes se va así. Usted no desea la muerte a nadie. Yo lo pienso así. Yo por lo menos, en mi caso, ¿no? Cualquiera puede cometer un error o matar a alguien por defensa propia, sabe Dios, no quiero entrar en eso. Pero el hecho de matar a alguien o desearle la muerte a alguien no creo que tenga el corazón de ninguno de los hijos de Dios. Pero hay otros mandamientos acá que quizás usted no es tan estricto en cumplirlos. Y entonces, Jesús le dice a este hombre esta lista de mandamientos. Yo no sé, pero Jesús conocía el corazón de este Señor. Yo no puedo decir que era un asesino, yo no puedo decir que era, pero Jesús le menciona algunos de los mandamientos. Y cuando yo leo aquí la enseñanza déjame leer la respuesta de él. El joven, para dentro de sí, dijo, aquí estoy, ya resolví. Y le dice a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y José Antonio, como siempre está en la viva, dirá, caramba, era un joven rico y dice que todo lo guardé desde mi juventud. ¿Cuán joven era el hombre? Díganme que se habían dado cuenta de eso. La Biblia se refiere a él como joven. Sin embargo, lo he guardado desde mi juventud. ¿Quién habla así? Una persona que no está joven. O sea, que hay un rango de juventud. Ahí está la juventud de Esmirna, está la juventud de Julio, está la juventud mía. O sea, están las diferentes juventudes, cada juventud un poquito más de años, ¿no? Bien, y está la juventud de quién más, todos los demás ustedes son más jóvenes que yo, todos ustedes son más jóvenes que yo, incluido mi señor, así que yo, tranquilo. Pero él le dice, ¿yo qué quiso decirle? Toda mi vida adulta, toda mi vida ya de conciencia, ya yo he guardado todo esto. Pero entonces le hace otra pregunta, una pregunta que tampoco debió haberle hecho, pero que fue en contra de él mismo. ¿Cuál fue la otra pregunta? Después que le dice que ya todo eso lo había guardado él, ¿saben qué más le pregunta? ¿Qué más me falta? Y ahí te embarcaste, mi hermano. Porque ahí es donde vino el trueno de Jesús. Ahí fue donde Jesús le dio la respuesta que él no quería oír. Hasta aquí voy bien.
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y yo no me voy a meter en el concepto de perfección. Jesús no le estaba hablando de ser perfecto en ese momento, sino le estaba hablando en el camino de la perfección que viene acercándonos a Dios. Pero si usted no hace y no se despoja de las cosas que lo atan a este mundo, usted no va a empezar a caminar ese camino. Y él sabía que el gran problema de este muchacho era las riquezas. Él lo sabía desde que vino. Cuando usted le dice a Jesús, ¿qué bien haré? ¿Cuánto tengo que dar para ya enseguida alguien que lo estaba adorando a usted se da cuenta que usted viene por el problema del dinero? Porque si usted está arrancado igual que yo, usted no me pregunta qué usted tiene que dar para tener la vida eterna, porque yo voy a dar si no tengo nada. Si usted es una persona que tiene billete, generalmente tiende a creer que todo lo puede resolver con el dinero. ¿Verdad? Ahí tenemos gente importante. Cariño, hermano. Pues nada, Jesús le dijo, anda. Fíjense que lo primero que le dice es anda, dale. ¿Qué quiere decir eso? Esto que te voy a decir algo ahora mismo. Vende todo lo que tienes. Hasta ahí, bueno, está bien. Vendo, pero me quedo con el dinero, ¿no? Tengo dinero. ¿Y qué? Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces, después que termines de hacer eso, ya vas a tener tesoro en el cielo, ya después que lo hagas. Ven y sigue. Es imposible. Les voy a dar el contraejemplo de esto. El contraejemplo de este Zaqueo. Zaqueo se encontró con Jesús en el camino a Jericó, y después que se encontró con Jesús y comió con Jesús y recibió de Jesús, Jesús cambió su corazón, y después que Jesús cambió su corazón, él repartió lo que tenía. Así que se puede. Pero Jesús Jesús no está diciendo que todo el que tenga dinero se vaya a quedar en la pobreza. Eso no es el mensaje. El mensaje es que no puedes amar a la riqueza más que a Dios. El mensaje es que la riqueza ni ninguna otra cosa te puede apartar de Dios. Y este hombre amaba la riqueza. Fíjense si es así, que cuando oyó esto, dice que dijo, ¿qué hizo? Oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba, ¿qué cosa? Dispuesto a sacrificar lo que amaba. Él vino a buscar de Jesús una confirmación de que él estaba bien. Cuando Jesús le descubrió su corazón, no le gustó. Y se fue. No se fue bravo, se fue triste. Porque él creía que él podía comprar la vida eterna y no era posible. Se dio cuenta que no era así. Y me gustan los comentarios que pone mi Biblia, rapidito. Dice, hablando de estos versículos, dice que la orden de Jesús: vende lo que tienes y ven y sígueme, buscaba mostrar al joven lo siguiente. 1. Su codicia desafiaba al espíritu del 10º mandamiento, que era no codiciarás. ¿Okay? Su falta de interés por los pobres se oponía al mandamiento de amar al prójimo. Y quizás el amor por las posesiones fuera mayor que su amor a Dios, lo cual quebrantaba el mandamiento sobre la idolatría. Y esto no me lo dice la clase, esto me lo dice el pasaje. O sea, mi Biblia es un comentario sobre el pasaje. El servicio. Y entonces, para terminar el pasaje, para terminar lo que dice, viene Jesús, le dice a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los discípulos se quedaron atónitos, se asombraron y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo el mundo es rico? No, pero todo el mundo tiende a valorar lo que tiene materialmente hablando. Y cuando usted tiene que sacrificar lo que tiene, usted no se siente bien. Pero yo les voy a demostrar a ustedes que esto a veces es un problema de prioridades. Si usted tiene un hijo enfermo, de una enfermedad bien mala, y le dicen que usted, para salvar a su hijo, tiene que sacrificar sus posesiones materiales, ¿usted las sacrifica o no? Levánteme la mano quien no lo hace. ¿Quién no lo hace? Bueno, por supuesto que tú lo haces y yo también.
Y Nereida lo hace José Antonio, lo hace todo el mundo, porque es que es así. Si somos capaces de sacrificar nuestra riqueza por algo que amamos, entonces quiere decir que si amamos a Dios también tenemos que ser capaces de hacerlo. Y Jesús no quiere que ahora usted se quede pobre por amor a Él. Jesús lo que quiere es que usted no tenga amor por las riquezas. Jesús lo que quiere es, y por eso dice difícilmente, no quiere decir es imposible, difícilmente, porque la mayoría de la gente, y la gran mayoría de la gente que tiene riqueza, aprende a amar a sus riquezas. Pero usted puede tener riquezas y no amarlas. Usted puede tener riquezas y ser una persona muy dadivosa para la obra de Dios, para los pobres, para mil causas que hay por ahí. Hermano, si usted se pone a donar $1, uno, por cada una de las causas por ahí que hay que necesitan donación, usted se queda sin nada. Adrián, perdón que te diga algo. Este pasaje lo utilizan mucho las iglesias que siguen la doctrina de la prosperidad. Ajá. Para que la gente parte con Dios. Ajá. Y den el billete para que exactamente. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de cómo la gente ve. Hay que tener cuidado. Jesús le dio una lección a este hombre. Lo que Jesús le dio fue una lección. Y en otro pasaje de los evangelios dice que el amor a la riqueza, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y usted no sabe cuánta gente interpreta mal ese pasaje, ese texto. La raíz de todos los males es el dinero. No, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Porque se conoce la anécdota de un señor que se llamaba, que fue el creador de la pasta Colgate. Ustedes saben la anécdota de Colgate, ¿verdad? Que este señor, cuando empezó a enriquecerse con su producto nuevo que sacó, le daba el 10%. Y usted sabe que mientras más usted tiene, más es el 10%, ¿no? Que eso es lo que no se dan cuenta, lo que quieren aumentar los taxes. Que cada cual paga de acuerdo a lo que gana. Y el rico paga más taxes que el pobre porque gana más dinero que el pobre. Pero bueno, vamos a ver. Yo no sé. Pero cuando Colgate siguió enriqueciéndose, llegó un momento que dijo, ¿para qué yo quiero tanto? Y le daba el diezmo a la iglesia el 50%. Y cuando este hombre murió, ¿saben cuánto le daba a la iglesia de su ganancia? El 90% y el 10% para él. Él entendía que con el 10% era suficiente para vivir. No me dé pobreza, pero tampoco me dé riqueza, manténme. Y yo sé que esto es importante, hermano, por eso me he deleitado, me he dilatado tanto en este pasaje. Vamos a pasar al próximo, pero entiendan esto, entiendan. Y quiero hablarles sobre la advertencia que Jesús le hace, este último versículo que leímos cuando Jesús le dice difícilmente, ¿ok? Jesús dice que Jesús revela su punto de vista en cuanto a la riqueza. Él no las consideraba como malas, sino condenó el efecto de las riquezas en la vida humana. Difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. La falsa seguridad de las posesiones es tan sutil que engaña a los ricos. Asimismo, los pobres que desean las riquezas pueden codiciarlas hasta el punto de perder la vida tratando de ganarlas. Ambos se excluyen del servicio del reino. Si usted es muy pobre, tratando de ganar riquezas, puede volverse loco, no sé, o no sé, o llegar a algo que usted no debe llegar. Pero si usted tiene, usted puede entonces envanecerse porque la tiene. Yo estaba paseando el otro día a la perra Mayra, estaba oyendo por el teléfono, no sé quién fue, ahora no fallo en saber, pero estaba escuchando algo. Decía, alguien que estaba diciendo, la mayoría de la gente que obtienen riquezas, de pronto, por ejemplo, la gente que se gana la loto, sé que la gran mayoría terminan arruinados en un tiempo realmente corto. Porque no saben manejar las riquezas. Y la gente que confía en sus riquezas y vive para sus riquezas, se atormenta. Y hay un momento que se atormenta y si alguien me secuestra, o me secuestra a un hijo, o me asalta a mi casa, o me quiere robar, o entonces buscan las maneras más sofisticadas de votar. No, miren, de verdad se lo digo. Es mejor vivir feliz amando a Dios que no amando a la riqueza. Uno le hace falta el dinero, señor. No, por favor, no me mienta. A usted le hace falta el dinero, usted quisiera tener un poco más de lo que tiene porque no le cubre. Pero quiere que le diga una cosa, hermano, nosotros somos súper bendecidos por Dios. Hay muchísima gente que quisiera tener la mitad de lo que usted tiene. Muchísimo. ¿Ok? Seguimos. Vamos al capítulo 20, del 13 al 16, y esta es un pedacito nada más. Como ustedes conocen el pasaje, no voy a perder el tiempo que no lo tengo en darles el pasaje. Es una parábola, esto sí fue una parábola. Y la parábola de los obreros de la viña.
Este señor salió a contratar obreros para su viña a primera hora de la mañana y quedó un grupo ahí y le dijo, vayan a trabajar mi viña. ¿Cuánto me vas a pagar? Un denario. Un denario era el salario normal del día, por trabajar un día de trabajo, por un denario. En este país hace muchos años atrás, se acuñó una frase que decía $1 one day. One more day, one more dollar. Una cosa así era, ¿verdad, Julio? No era que tú vivieras hace tantos años, pero como tú te has criado acá, pues no sé nada. Ok, one more day, one more dollar. El tiempo de que se pagaba $1 por día y uno vivía con $1 por día, y esto era igual. Me cuentan los viejos por 10 kilos usted compraba no sé cuántas cosas en la bodega y cosas así. Bien, hoy en día el dinero vale, es demasiado. En el car wash esta mañana había un viejito que pasó y dijo, mira que la gente bota el dinero y no lo recoge. Y cuando miré para abajo eran 4 centavos. Entonces no le dije nada, pero me dieron ganas de decirle, señor, claro, si usted no va a resolver nada con esos 4 centavos, no me lo den ahí. Si fueran $4 lo hubieran recogido, pero 4 centavos. Nadie usted compra con 4 centavos. Pero bueno, él fue y lo recogió. Bien. Hermanos, este hombre les dijo a aquella gente, un denario al día. Salió a la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? ¿Qué hora es? Las 12 del día. No, las 9 de la mañana. Hora primera, hora tercera. Después salió a la hora sexta, a la hora novena. Bueno, dice que salió incluso a la hora ya de que casi se dejaba de trabajar. Y todavía encontró alguna gente ahí que le dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Nadie los ha contratado. Vayan para allá. No les prometió un denario, les dijo, les daré lo que sea justo. ¿Quién determina la justicia del que paga? La justicia la determina él. Y fíjense, porque estas son las cosas que uno no entiende y a veces uno lee la Biblia y no se da cuenta. Y de verdad uno cree que hay injusticia cuando le pagaron un denario a los que vinieron primero y le pagó un denario a los que vinieron después. Él empezó pagándole a los últimos y les pagó un denario. Entonces, lo primerito que pensaron, bueno, como nosotros hemos trabajado todo el día, nos va a pagar más. Y les pagó un denario también. ¿Y qué hicieron? Murmurar contra el padre de familia. Y entonces él escuchó la murmuración, pues se lo dijeron, y le dijo, ¿por qué murmuras? Nosotros hemos trabajado, es verdad, pero ¿cuánto yo te prometí pagar? Un denario al día, pues eso es lo que te pagué. Ahora yo quiero de lo mío pagarle al otro igual que a ti. ¿Quién me lo quita? ¿Saben que recibieron los primeros? Justicia, lo que les prometieron. ¿Saben que recibieron los últimos? Misericordia. Cuando lean este pasaje, acuérdense de la justicia y la misericordia. El padre de familia es Dios. Oye, yo llevo 30 años en la vida cristiana y ahora se convirtió de último. So what? El ladrón de la cruz se convirtió estando en la cruz. ¿Es menos salvo que los demás? Yo le pregunto, ¿es menos salvo el ladrón de la cruz que David, que José, que Moisés? Bueno, quizás no tuvo el tiempo de ganarse una corona más grande, pero en la vida eterna entró porque Jesús se lo prometió. O sea, ¿qué nos enseña esto? Olvídese de que trabaja más y menos. Claro, si usted trabaja más en la obra de Dios y usted lo hace por amor a Dios, usted tendrá su recompensa. Pero la salvación, que es lo básico, dele a Dios la posibilidad que Él tiene por su soberanía de hacer lo que Él quiera y de ponerlo como quiera. Él quiere darle a todo el mundo lo mismo porque todo el mundo lo hizo igual. O sea, todo el mundo dio el paso. Uno primero y otros después. Pues bueno, Dios tiene la posibilidad y Dios reparte las cosas como Él entiende. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros reconocer la soberanía de Dios? No porque no es justo. No, la justicia de Dios es la justicia de Dios. Y la tuya es la tuya. No pienses de Dios en términos tuyos. Dios hace lo que hace y dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y se acabó. ¿Quién le va a decir a Dios que no hiciste bien? Y esta es la lección que Jesús estaba enseñando sobre el servicio. Aquellas pobres infelices que se pasaron el día entero sin trabajar, no se pasaron el día entero sin trabajar porque no querían trabajar. Se pasaron el día entero sin trabajar porque nadie los contrató. Y Jesús quiso mostrar misericordia. Jesús, el padre de familia, quiso mostrar misericordia con ellos y los contrató. ¿Y qué les dio? Les dio lo mismo que les dio a los demás. ¿Usted sabe por qué? Porque si le daba menos no les alcanzaba para comer. Ahora los primeros pensaron que iban a coger más.
por justicia pudieron haber cogido más, pero ellos habían, vamos, entre comillas, ¿no? Habían firmado un contrato. ¿Y qué decía ese contrato? Yo le voy a pagar a usted uno más. ¿Te acuerdas cuando me decías que las muchachas que recibían los bonos allá en León se ponían a veces a murmurar? Mira esto, me dieron tanto y a fulano le dieron más. Eso pasa cuando se están compartiendo las cosas. Ella me decía, yo no le digo a nadie lo que me dieron de bono, a nadie le importa. Pero algunas compartían. ¿A ti cuánto te dieron? Me dieron $200. No, a mí me dieron 250. ¿Y por qué a esta me dieron más que a mí? Se ponían a murmurar ¿contra qué? Contra el empleador. Y yo le decía a Mayra, que yo hacía esa murmurada. ¿El bono qué cosa es? Es un regalo, chico. Usted no puede estar protestando porque le dieron 4 kilos más, 4 kilos menos. Eso es un regalo que el empleador te da. Eso no te corresponde, eso no te lo ganaste. Y aquí estamos haciendo lo mismo. El servicio se mide en la medida del corazón del Hijo de Dios. Usted tiene que servir a todos por igual. No importa si es una persona mayor o joven, no importa si llegó a la iglesia antes, usted lo conoce hace mucho tiempo, se acabó de llegar, usted lo sirve igual. Y este es lo que está en el corazón de Dios. ¿Ok? ¿Todavía está bien? Bien. Y entonces en el pasaje que vamos a continuación a ver, se refuerza esto mismo. Y es un pasaje también conocido que comienza en el versículo 20 del capítulo 20 de Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? 2 discípulos de Jesús. Hermanos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Hermanos, yo necesito que ustedes me sepan Biblia. ¿Quiénes eran? Juan y Jacobo. Jacobo y Juan. ¿Ok? No Juan y Junior, esos eran unos músicos. Jacobo y Juan, que también eran hermanos. Ok, los hijos de Zebedeo. El padre se llamaba así, Zebedeo. Oye, ponte el color ese otro color, no, cambia de color. Entonces, dice que se le acercó la madre. Y si le dijo, dice que se postró ante Jesús. O sea, llegó con una actitud de humildad y se postró y le pidió algo. ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten mis 2 hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Yo no tengo mucho tiempo, siempre me pasa lo mismo. Me tienen que dar más tiempo para las cosas. Eso no es. Lo cierto es lo siguiente. Número 1, ¿por qué la madre? ¿Por qué no vinieron ellos? Esa es la pregunta primera que nos tenemos que hacer. A mí me parece que ellos querían darle un poquito más de credibilidad a la cosa. La madre, no voy a enviar una persona para que te intercedas tú por nosotros. Pues ellos estaban de acuerdo. Porque cuando él pregunta, podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado, entonces ella dice, podemos. ¿Qué quería decir el vaso que yo he de beber? ¿Qué cosa era el vaso, Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa. Dijo Jesús en Getsemaní. La cruz, el sufrimiento. Miren, hermanos, no se vayan a pensar que el sufrimiento de Jesús por su muerte empezó en la cruz o empezó después que le empezaron a dar los latigazos. Antes ya él estaba sufriendo, Getsemaní sufrió. Cuando usted sabe que lo van a encarcelar, que lo van a ejecutar, eso dice que la gente que está en la galera de pena de muerte, dice que envejece. Cuando los matan, eso ellos pasan un tiempo ahí, dice que han envejecido, porque están pensando que van a morir. Entonces lo que pasa fue que llegaron allí y le pidieron entonces a Jesús, pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 19, que no lo habíamos dado en la clase, hay un versículo que dice, de cierto os digo, y es el versículo 28, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Ahí hay mucho que era por medio de Israel. Pero entonces, oyéndolo esto, fueron a ver a su mamá y dice, mamá, intercede con nosotros para que de los 2 nosotros seamos los que nos sentemos en la obra. Y a Jesús no le gustó esto. Pero Jesús lo vio como un intento de acercarse a él. No sé, los discípulos, nosotros no les gustó a los otros 10. Lo que pensara Judas no me interesa, pero nosotros 9 sí. Y se enojaron con ellos. Y entonces dice que Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, van a ser bautizados. Créanmelo.
pero el sentarlos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino del Padre. Y déjenme explicarles esto. Pero caramba, porque Jesús les preguntó si iban a beber del vaso de él y bautizarse el bautismo de él, si al final él iba a consentir con ellos de que verdad que lo iban a poder hacer. El problema está en que cuando Jesús les dice, ustedes van a beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado, que era la cruz, lo estaba diciendo, no lo van a hacer voluntariamente, porque cuando él les pregunta, ¿ustedes pueden hacer esto? Ellos dijeron, sí, cómo no, como si estuvieran dispuestos a hacerlo. Pero les costó a los discípulos, después que Cristo resucita y se va, la persecución que hubo, les costó a los discípulos la vida. Óigame lo que les voy a decir, les costó la vida, pero no porque quisieran, sino porque de todas maneras los persiguieron. O dejaban de, o negaban a Jesús, o iban a padecer. Entonces Jesús lo estaba anunciando, le dijo, es verdad que lo van a hacer, pero lo van a hacer porque van a aprender lo que es la obediencia. Ahora, no es mío dar, sentarse a mi derecha o a mi izquierda. Y cuando vio que los 10 se habían enojado, les explicó y le dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, y esta es la enseñanza de Dios, será que vuestro servidor. Y voy al pasaje que no está aquí en Mateo, que está en Juan 13, donde Jesús le daba los pies a los discípulos. Y él les dijo, ustedes ven que yo les lavé los pies, si yo que soy el Señor y el Maestro. Dice esto, ustedes tienen que aprender a ser servidores. O sea que el servicio es algo que viene por humildad. Usted no tiene que pretender ni que tratar de alguna manera de sentarse más cerca del trono de Dios. Usted tiene que ganarse, sentar más cerca del trono de Dios con su servicio, con su obediencia. Y entonces Dios tendrá la misericordia y tendrá la posibilidad, si Él quiere hacerlo, de decir, échate para acá y siéntate acá. Pero usted tiene que hacer todas las cosas en un espíritu de ¿qué? De servicio. Porque Cristo no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea que este es el ejemplo que Él nos dio, este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y en estos pasajes que hemos visto hoy, hemos visto la importancia del servicio. ¿Ok? La importancia del servicio. En este pasaje que leímos ahora, bueno, los obreros de la viña, igual, cómo se les sirvió y cómo el padre de familia recompensó a aquellos que le sirvieron más o menos tiempo. Y en el primer pasaje, bueno, el servicio que en definitiva, cuando Jesucristo le dijo al joven rico que le diera la riqueza y se la diera a los pobres, esto no es más que qué cosa, servicio. Así que hermanos míos, miren, el servicio es imprescindible. Pero no sirva para, sirva por. No trate de ganarse nada con su servicio, sino sirva por amor a Dios y a su prójimo. Ojalá que esto sea una enseñanza siempre en la vida de nosotros. Texto áureo está en los versículos 26 y 27, que los acabamos de leer prácticamente, del capítulo 20, 26 y 27. Aplicaciones que vamos a vender, que vamos a ganar, que vamos a dar. Ojalá me hubiera dado tiempo de explicarlas, pero aquí son demasiado reacios. Escriban una carta a los que dirigen acá para que nos den más tiempo. Que Dios les bendiga. La próxima lección, Jesús es declarado rey. Ya vamos a entrar ya en la fase final. Jesús es declarado rey y se basa en el capítulo 21 de Mateo, para que vayan estudiando los de hoy. Que Dios les bendiga. Acuérdense que hablamos hoy, que les voy a preguntar al principio de la clase que viene.